Hola, bienvenido a este video donde vamos a hablar de las principales vulnerabilidades web. Y para eso vamos a revisar el ranking de las 10 vulnerabilidades más críticas de OWASP. Hoy vamos a hablar del infaltable Top 10 de OWASP. Pero para empezar, ¿qué es OWASP y qué hace? Bueno, OWASP es una fundación sin fines de lucro que busca mejorar la seguridad del software. Ellos tienen un fuerte foco en lo que es seguridad web, pero también cubren otras áreas, como por ejemplo, ahora están con mucha fuerza en lo que es Internet de las cosas. Uno de los proyectos por los cuales es más conocida esta fundación es por su proyecto OWASP Top 10. Donde lo que hacen es recopilar una gran cantidad de información sobre incidentes de seguridad web. Luego, esa información la analizan expertos en ciberseguridad de diferentes partes del mundo y lo que hacen es un ranking con las vulnerabilidades más críticas. El OWASP Top 10 es importante porque permite conocer cuáles son los problemas existentes, saber cómo funcionan estos ataques y también cómo prevenirlos o mitigarlos. También es importante que OWASP pone a disposición mucha información, también tiene una comunidad y brinda herramientas open source para poder practicar. Entonces, si estás aprendiendo seguridad web, te recomiendo los materiales de OWASP. Y también, hablando de eso, en el video anterior creamos un laboratorio de hacking utilizando WebGoat, que justamente es una aplicación vulnerable de OWASP para practicar este top 10 de vulnerabilidades que vamos a ver en este video. El ranking de top 10 de OWASP se realiza cada 3 años y hace poquito salió uno nuevo en el 2021, así que vamos a ver ese listado. En el puesto número 10 de este ranking tenemos al ataque Server-Side Request Forgery, que básicamente son falsificaciones de las solicitudes desde el lado del servidor. Entonces, imaginemos que tenemos un servidor web, el cual está utilizando un usuario para poder ver un sitio. Cuando el usuario ingresa a este sitio web, lo que está haciendo es enviando solicitudes, por ejemplo, a través de un GET o a través de un POST, hacia un servidor web, que eventualmente puede hacer consultas a diferentes bases de datos. Toda esta infraestructura está dentro de una red interna, que normalmente está protegida por un firewall. Entonces, este tipo de vulnerabilidades lo que permite es que un atacante envíe solicitudes a través de este servidor de backend si el mismo es vulnerable. ¿Con qué objetivo? Bueno, con el objetivo de atacar otros servicios internos que estén detrás de este firewall o incluso también enviando solicitudes hacia otros servicios que sean externos que estén disponibles en Internet. Y para hacer eso, lo que hace el atacante es manipular la URL o los comandos que esta aplicación web envía hacia servicios de terceros. Entonces, el problema en realidad está en vulnerabilidades dentro de este servidor web. Entonces, veamos, por ejemplo, este código PHP. Acá lo que tenemos es que se recibe a través de un método get una URL. Y esa misma URL se utiliza aquí mismo para hacer otras acciones. Este tipo de sentencias es vulnerable a este tipo de ataque, porque no se está validando la URL que vino desde el usuario. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, dentro de estas URLs que un programa utiliza sin validar, yo ingreso, por ejemplo, esta URL de acá? Lo que estoy haciendo en este caso es enviar un ping a esta IP aquí. Si le pongo IPs internas, por ejemplo, podría ir haciendo ping a diferentes equipos que están dentro de la red interna, si ese servidor web puede acceder a esos recursos. Y también, por ejemplo, ¿qué pasa si si utilizo este directorio de un archivo? Podría accederlo también desde fuera de la red. Bueno, esto es lo que hace el Server-Side Request Forgery.
En el puesto número 9 de este ranking tenemos los logs de seguridad y monitoreo insuficientes o con fallos. En este tipo de red interna, donde tenemos, por ejemplo, servidores web, bases de datos, otros tipos de servidores, otras aplicaciones, normalmente lo que se hace es juntar los logs de todo este tipo de servidores y de aplicaciones y enviarlos a lo que se llama un SIEM. Ahí lo que se hace es juntar todos estos datos, correlacionarlos, analizarlos para poder detectar este tipo de ataques. Entonces, lo que son logs y también el monitoreo es imprescindible para detectar y responder a intrusiones y también para luego poder analizar quién lo hizo. El número 8 de este ranking son los fallos de integridad en software y datos. Este tipo de vulnerabilidad ocurre cuando el código y la infraestructura no se protegen contra violaciones de integridad. Por ejemplo, cuando se utilizan bibliotecas, repositorios o redes de contenido que no son de confianza. En este caso, por ejemplo, se podrían generar modificaciones no autorizadas o código malicioso. Otro ejemplo también de este tipo de vulnerabilidad es cuando los datos se guardan o se transmiten en estructuras que un atacante puede ver y modificar. Ya estamos llegando al puesto número 7 de este ranking, que son los fallos de identificación y autenticación. En esta categoría se consideran las vulnerabilidades relacionadas con lo que es confirmación de la identidad del usuario, la autenticación y la gestión de las sesiones. Algunos ejemplos dentro de esta categoría son el uso de fuerza bruta, donde a través de una lista con posibles usuarios y contraseñas se envían hacia este servidor web para tratar de encontrar una pareja de valores que funcione. También otro tipo de vulnerabilidades dentro de esta categoría son las contraseñas predeterminadas, débiles o conocidas, como por ejemplo admin. También el almacenamiento de contraseñas en texto claro o realizar una gestión pobre de sesiones, no validando correctamente los identificadores de esas sesiones o usando sesiones que no expiran. Normalmente es un problema en la implementación del servidor web que podría ser prevenido a través de, por ejemplo, el uso de librerías de autenticación que sean fuertes o que sean buenas librerías. También a través del uso de autenticación multifactor. También, por ejemplo, forzar contraseñas que sean seguras. Y también implementar mecanismos para todo lo que es detección y prevención de ataques de fuerza bruta. En el puesto número 6 del ranking tenemos los componentes vulnerables o desactualizados. Hoy en día las aplicaciones tienen mucho código que es de terceros. Y estos componentes de la aplicación, que pueden estar tanto del lado del cliente como del lado del servidor, pueden ser vulnerables y dejar brechas de seguridad abiertas. Y esta vulnerabilidad incluye tanto componentes utilizados directamente como también dependencias anidadas. Y involucra todo, por ejemplo, el sistema operativo, el servidor web, el sistema de administración de la base de datos, las aplicaciones, las APIs, los entornos de ejecución, las bibliotecas. Entonces, toda esta plataforma y todas sus dependencias deben ser actualizadas de manera regular para poder prevenir estos ataques de seguridad. Y la vulnerabilidad número 5 hace referencia a la mala configuración de seguridad. Porque aun cuando la aplicación está perfectamente diseñada e implementada, aún pueden existir vulnerabilidades debido a una mala configuración. Por ejemplo, cuando los permisos están configurados incorrectamente. También servicios innecesarios que estén inhabilitados en el servidor. Cuentas predeterminadas con contraseña por defecto. También cuando el servidor utiliza versiones de protocolos o encabezados que no son seguros. También otro ejemplo serían bibliotecas o bases de datos que no están configurados de manera segura.
también mensajes de error que muestran información sensible. Todos estos casos son ejemplos de mala configuración de seguridad y entran dentro de esta vulnerabilidad. Ahora pasamos a la vulnerabilidad número 4, que es el diseño inseguro. El diseño inseguro es una categoría amplia que representa diferentes vulnerabilidades que resultan de controles que son faltantes o que son ineficaces. Y hay una diferencia entre lo que es diseño inseguro e implementación insegura. Un diseño seguro puede tener defectos en lo que es la implementación que conduzcan a vulnerabilidades que luego pueden explotarse. Sin embargo, si el diseño es inseguro, no se puede arreglar con una implementación perfecta, porque eso quiere decir que ya los controles se crearon de manera inadecuada desde el inicio. Y te voy a poner un ejemplo. ¿Viste esos mecanismos de recuperación de contraseña basados en preguntas y respuestas? Bueno, eso es un error de diseño, porque no se puede confiar en esa información para demostrar la identidad de una persona, ya que esa respuesta puede ser conocida por varias personas. Y ya vamos entrando en el top 3 de este ranking, que son las inyecciones. Los ataques de inyección lo que hacen es explotar comandos que combinan datos ingresados por el usuario. ¿Qué quiere decir esto? Que el atacante va a enviar datos hacia una aplicación de una manera que eso va a cambiar el significado de los comandos que se ejecutan en un intérprete. El caso más común es la inyección SQL que afecta a las bases de datos. Pero existen otro tipo de inyecciones, como por ejemplo a lo que es el DAPT o también hacia los comandos que se envían al sistema operativo o diferentes tipos de intérpretes. Aunque seguramente el más conocido es la inyección SQL. Entonces vamos a ver un ejemplo. En este caso, lo que estamos haciendo en esta consulta es seleccionar todos los registros de esta tabla donde el identificador de la tabla sea un valor que viene dado por el usuario. Y este caso es similar al que vimos en primer lugar, a la vulnerabilidad número 10. Si este identificador no es sanitizado, o sea, no se valida qué es lo que viene en este identificador, el atacante podría ingresar, por ejemplo, este valor: 3 OR 1 igual 1. Entonces, ¿qué pasaría? Acá estamos pidiendo todos los registros donde el ID es 3 o 1 igual 1, que esta condición siempre es true. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a devolver todos los elementos en esta tabla. Entonces, imagínate que en esta tabla están pidiendo las cuentas bancarias. Y en vez de pedir las cuentas bancarias de ese usuario, se están pidiendo todas las de todos los usuarios. O, por ejemplo, imagínate que en vez de poner OR 1 igual 1, se pusiera punto y coma, delete todas las tablas. Ahí podrían borrar toda la base de datos. En el puesto número 2 del ranking tenemos los fallos de criptografía. Y esta es una vulnerabilidad que engloba una variedad de posibles ataques que podrían ocurrir, por ejemplo, debido a mecanismos de protección inadecuados en la base de datos o también a los mecanismos de cifrado y de protección que están implementados en los canales de comunicación entre lo que es el cliente y el servidor. Algunos ejemplos sería, por ejemplo, guardar datos que no están encriptados, también hacer una mala gestión de claves o también utilizar la criptografía de manera incorrecta o algoritmos criptográficos que sean débiles. También entran dentro de esta categoría, por ejemplo, enviar los datos en texto claro, no validar los certificados, etc. Hay muchas vulnerabilidades que están dentro de esta categoría. Y el puesto número 1 de este ranking es saltarse los controles de acceso. Esta vulnerabilidad permite a un atacante acceder a un área a la cual normalmente no debería de poder ingresar. Normalmente se da por problemas en la implementación del servidor web
que permiten que el atacante pueda ver, modificar o borrar contenido al que normalmente no debería de poder tener acceso. En el peor caso también podría ejecutar funciones que no tiene autorizado o mismo tomar el control del sistema. Y no vamos a entrar mucho en detalle sobre este atacante porque el próximo capítulo vamos a hablar justamente de esta vulnerabilidad y vamos a ver también ejemplos prácticos de cómo se podría realizar. Bueno, eso era todo lo que quería compartirte en este episodio. Si te gustó, déjame un like y además suscríbete porque en el próximo episodio vamos a continuar con más detalles sobre cada uno de estos ataques y ejercicios prácticos. Nos vemos en la próxima. Chau, chau.